para que el Señor ponga en ellos el querer como el hacer y con ánimo cada domingo. Amén, amén, oremos. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te damos gloria, honra y alabanzas. Alabado el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Señor Padre bendito, te adoramos porque tú eres digno de toda gloria y honra y alabanza. Señor, mira a cada alumno de esta clase, bendícelo, Señor, bendice sus vidas, que tengan cada día más anhelo, más deseo de aprender de ti. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh Padre, dirígenos en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. Faltan 2 minutos, así que podemos hacer una oración por peticiones. Hermano Juan, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hermano, vamos a pedirle al hermano que ore por peticiones específicas que quizás nosotros no las sabemos, pero el Señor sí. De los alumnos de esta clase, vamos a aprovechar esos 2 minutos para orar por eso. Amén. Puesto, bueno, si ustedes quieren pararse, gloria a Dios, vamos a orar. Gloria a Jesús. Señor, te adoramos. Aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres bueno, santo y misericordioso. Señor, aquí estamos, una representación de los alumnos de esta clase de adultos 3. Señor, mira el grupo de nosotros. Oh Señor, un grupo heterogéneo, pero que tú, Señor, sabes tratar de manera diferente y tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas dependiendo de diferentes situaciones. Señor, te pido, Padre, oh gloria a Jesús, que tu Espíritu Santo tome control de cada situación. Tú conoces las peticiones, los anhelos, los deseos de nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que en tu Santo Espíritu tome control de cada situación. Que tú, Señor, seas resolviendo cada detalle. Nosotros no lo conocemos, pero tú sí lo conoces. Oh, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios, alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Pues, santo, esos lentes se me empañan con la mascarilla. Aleluya. Bueno, hermanos, estamos estudiando, ¿verdad?, la carta a los Efesios. Y ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de los Efesios con el tema el modelo de Cristo para la iglesia. El modelo de Cristo para la iglesia. Y tenemos una verdad central que es por donde vamos a guiar esta clase, y es que nosotros los creyentes, o dice, los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. A mí me gustó mucho esta verdad central. Deben ministrarse unos a otros y experimentar el crecimiento espiritual. Si nosotros vemos cuáles eran las oraciones que Pablo hacía, Pablo no oraba diciendo que crezcan económicamente. No, en todas sus cartas él tenía una oración, y es que crezcan en el conocimiento de Dios. Eso era una petición constante, que los hermanos crecieran en el conocimiento de Dios. Y aquí, en esta verdad, la clase de hoy nos instruye a ministrarnos unos a otros y a crecer juntos espiritualmente.
A veces queremos crecer desde el punto de vista numérico y eso es bueno, porque la palabra nos manda a predicar a todas las criaturas y debemos crecer numérico, pero los que estamos aquí, que ya conocemos al Señor, debemos crecer espiritualmente. Y eso involucra muchas cosas y vamos a crecer de acuerdo a cómo nos estemos ministrando unos a otros. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Tenemos no un versículo clave, sino dos, porque no lo podíamos cortar. Está en Efesios 4, del 14 y el 15, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa era una petición, que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí creo que la mayoría somos madre o padre. Cuando nuestros hijos están pequeños, tenemos un discurso que yo creo que cada padre lo practica. No hables con extraños. Si alguien te dice algo, coméntalo con tu papá y tu mamá para ver si es cierto o no. ¿Por qué? Porque los niños son fluctuantes. ¿Por qué el ataque a la familia comienza actualmente y esas nuevas manifestaciones que hay a nivel mundial quieren tratar con los niños? Porque tienen una mente maleable y son fluctuantes. Usted le puede decir a un niño que este color de mi ropa es rojo y se lo dice y es rojo y es rojo y es rojo, y aunque después él vea que es blanco, él va a creer que es rojo, porque usted le inculcó eso. Entonces Pablo dice que ya nosotros no podemos ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera por cualquier viento de doctrina. ¿A cuántas personas vemos nosotros que vienen al Calvario y que se van a otra iglesia porque en el Calvario no predican como Él quiere que prediquen? Porque no me gusta la forma en cómo se dan los mensajes o no me gusta la clase y van a otra iglesia porque allí se sienten mejor. Es como que quieren una palabra servida a la carta, pero eso no es lo que la voluntad de Dios es, que no seamos y que no nos dejemos arrastrar por cualquier viento de doctrina, sino, dice, no se dejen engañar por aquellos que con estratagemas confunden sus mentes. Por eso es tan importante la escuela dominical, por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que los nuevos creyentes comiencen con lo que tenemos que se llama ruta del desarrollo. ¿Para qué? Para que puedan aprender de la palabra de Dios y puedan seguir una meta, una guía, que no venga cualquiera a convencernos de una situación que no es apropiada para nuestra vida espiritual. Entonces, en nuestras metas del día de hoy, al finalizar la clase, podremos comunicar el propósito del liderazgo en la iglesia local. ¿Cuál es el propósito de ser un líder en la iglesia local? ¿Qué debemos nosotros entender? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué yo estoy liderando? Tenemos un propósito. No es simplemente para que nos den un cargo y nos veamos bonitos en el altar. Cada líder tiene una responsabilidad y una responsabilidad bien grande ante el Señor, quien nos va a pedir cuenta a nosotros directamente. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Entonces, aceptar con gozo el papel que Dios le ha asignado. ¿Cuál es el papel que Dios le ha asignado a usted? Como miembro del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. En el cuerpo humano, cada órgano tiene su función. A veces creemos que no es tan importante, pero toda función es importante. Y trabajar en armonía con otros cristianos para seguir los propósitos de Dios. Esas son las enseñanzas de la clase de hoy. Y me gusta porque en la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos,
nosotros vinimos estudiando lo que es la teología de la iglesia, ¿verdad? Vimos ya nuestra posición, nuestra nueva vida en Cristo, nuestra posición en Cristo. ¿Qué quiere Cristo? Que sepamos nosotros que somos en Él. El misterio o el ministerio de la gracia de Dios, que somos salvos por gracia y no por obra para que nadie se gloríe. Pero ahora vamos a entrar, ya que conocemos eso, ¿quién es usted en Cristo? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué tenemos nosotros la gracia? ¿Por qué nos llamó el Señor? En estos que faltan, esta clase, y me parece que la siguiente, simplemente vamos a ver cómo poner en práctica esos conocimientos. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la carta a los Efesios de una sentada, como decimos, vemos que aquí hay como un pase de Pablo, un cambio de enfoque. Ya yo les dije cómo es la cosa, vamos a ponerla en práctica ahora. Entonces, en los primeros 3, teología de la iglesia y su misión. En lo siguiente, el resto de la carta, una descripción de lo que Dios espera de nosotros, tomando en cuenta los primeros 3 capítulos. Amén. Entonces vamos a ver, vamos a hablar de nuestra vida diaria. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué tiene un cristiano diferente a una persona del mundo? Antes, yo que me crié en una iglesia evangélica, Asambleas de Dios, por supuesto, pero RTTT, uno se conocía porque las evangélicas no se ponían aretes, no se desrizaban, usaban faldas largas, mangas, pero ya eso nosotros sabemos que son posiciones de hombres. Sin embargo, a pesar de que usamos prendas, a pesar de que ponemos nuestros pantalones, se sigue viendo en nosotros que tenemos algo diferente. ¿Y qué es? Lo que Dios realmente quiere que mostremos. Nuestro testimonio debe relucir por encima de todo lo demás. Entonces, que hacer evidente lo que el Señor quiere con nosotros en la iglesia, y que como cuerpo de Cristo nosotros somos responsables de representar a la iglesia en el mundo. No sé si me entienden. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? Cuando le preguntan ¿de qué iglesia tú eres? Del Calvario. Ustedes sabían que automáticamente, como ustedes piensan los demás, que somos todos en el Calvario. Entonces, eso es importante. Y hay una pregunta aquí. ¿Qué pensará un inconverso de cómo es nuestra iglesia si fuéramos las únicas personas cristianas que ese inconverso conocieran? Si fuera usted la única persona que un inconverso conoce, ¿cómo pensaría ese inconverso? Póngase usted en el lugar de él. Si Adalgisa, vamos a decir que yo no haya conocido a Cristo, conoce a la Adalgisa cristiana, ¿cómo va a pensar él que es la iglesia donde yo visito? ¿Decía? Por nuestra forma de nosotros ser, el testimonio que damos, así ellos van a pensar que es la iglesia. Amén. Ese testimonio, bueno, si manifestamos las cosas de Cristo, las cosas de Cristo, el amor, la entrega, no necesariamente porque una persona aparenta o sea humilde, es que hay muchas personas que no son cristianas, son unas personas humildes, pero es el testimonio en realidad de un cristiano que le dice al inconverso, ese es diferente. Amén. Amén. Entonces nosotros, la clase de hoy se basa justamente en esto. ¿Cómo somos nosotros como individuos que forman parte del cuerpo de Cristo? Que como nos ven a nosotros es como van a decir que es nuestra iglesia. De nosotros depende que los inconversos que nos conocen quieran venir y ver qué pasa aquí en el Calvario, cómo es el Calvario,
qué sucede, qué se enseña, cómo se gozan, qué paz transmite a sus miembros, es de nosotros que depende. O que digan, ay no, yo, ¿a la iglesia dónde va esa? No, como me han dicho a mí, yo prefiero ser evandiablo y no evangélico. Y tú te quedas así, tú dices, ay no, no diga eso, sí, sí, y te lo dicen. Entonces debemos cuidar nuestros testimonios porque cuando nos ven a nosotros, si me juzgan a mí, juzgan a Berjania, a Gladys, que no tienen nada que ver, a Kika, al hermano Juan, todos estamos juzgados por la actitud de uno. Entonces, cuando nosotros estamos en la calle, vamos a cuidar nuestro testimonio, pero mientras yo cuido mi testimonio, cuido el de mis hermanos. Cuido el de mis hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver el tema 1, que es mantengamos la unidad. Y vamos a leer en Efesios 4, 1 y 2. Si el hermano Eduardo lo puede leer, por favor. Dice así, la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Entonces aquí Pablo comienza escribiéndole a los efesios esta parte que les dice, yo estoy preso en el Señor. Efesios es una de las cartas que nosotros le decimos las cartas de la prisión. Él estaba preso en Roma para ser juzgado por el César y allí él estaba preso, pero como en una de sus cartas dice, la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso físicamente, pero mi boca le predica a cada guardia que me viene a traer una comida, a cada uno que me viene a traer un vaso de agua. Incluso cuando usted lee sus cartas dice, y los de la casa de César te mandan saludos. O sea, él había ganado almas allí que ministraban en el palacio del César en ese momento. Entonces, en esta carta a los Efesios, Pablo le dice, yo estoy preso y les ruego que hagan lo que es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Hermana Gladys. Me llama la atención que dice preso en el Señor. En el Señor. No se consideraba preso del Imperio Romano. No. Nadie, sino que el Señor lo llevó a esa situación para hacer su propósito en la vida de él y en la Amén. vida de lo que él sigue. Entonces él, que estaba preso en el Señor y realmente no había cometido ningún delito, estaba preso por predicar la palabra de Dios y porque un grupo de judaizantes entendían que él no estaba diciendo la cosa como ellos querían que la dijera, pero Pablo entendió que él obedecía, como decía Pedro también, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y por esa razón él estaba preso. No fue porque cometió ningún delito, y al contrario, cuando él hace su carta final, él dice, mírenme, júzguenme ustedes, miren lo que yo he hecho, esta es mi carta de presentación. Y cuando uno lee esa carta de presentación, uno nada más dice, ay Señor, ten misericordia de mí. Entonces, él estaba allí y a pesar de las circunstancias, él tenía una enseñanza que dar al pueblo de Dios. Y en esa enseñanza, él quería hablar de nuestra forma de vivir, o sea, nuestra vida espiritual no es algo con lo que nosotros debemos minimizar. Nuestra vida espiritual no es algo con lo que debemos jugar por ahí, sino que tiene relevancia. Y dentro de eso dice que vean las cosas con humildad. Pedirle a un romano de esa época que fuera humilde era algo bien grande, porque los romanos enseñaban el orgullo romano. El orgullo romano, o sea, yo soy ciudadano romano, ya eso era, miren, eso es como que yo soy Vladimir Putin. Entonces, decirle que se comportaran con humildad, en una actitud de siervo, de servicio, era algo, miren, fuera de lo que ellos pensaban. Una enseñanza completamente diferente a la que venían aprendiendo. Y le decía, usted es cristiano, sea humilde. Entonces, uno que venía con su orgullo romano,
con su carta de que yo soy romano, ciudadano, de que yo soy importante, de que donde yo llego las puertas se tienen que abrir, de que me tienen que servir. Y ahora Pablo le dice, ustedes sean humildes. ¿Qué significa eso? Humíllense, sírvanle ustedes a los otros. Y eso es lo que nos dice a nosotros, como mantener la unidad. ¿Cómo la vamos a mantener? Siendo humilde. Que cada cual vea a los demás como superiores a sí mismo. Y yo me pregunto, todos nosotros tenemos jefe aquí. Aunque sea un empresario independiente, hay alguien que está por encima, aunque sea el banco que le presta. Y cuando usted va donde su jefe, ¿cómo usted va? Hasta se viste diferente, porque quiere pedir o porque quiere hacer algo. Entonces, humilde, vea al otro como superior a sí mismo. Con mansedumbre, compórtense con mansedumbre, controlando la actitud. Y aquí el Señor me ministró a mí particularmente, fuertemente. Esa actitud de, por aquí voy. Esa es una actitud que hay que moldearla. Baje su actitud, escuche a los demás que tienen cosas importantes que decirles, ¿verdad? Entonces, con mansedumbre. No, y al contrario, ahí está. Por eso le digo, trabajó el Señor en esta clase. Cuando estaba estudiando la clase, el Señor me ministró fuertemente a mí. O sea, en una actitud controlada. No todo lo que usted dice es verdad. Usted no siempre tiene la razón. Hay gente que usted dice, quiero barrer la iglesia de allá para acá, y hay alguien que le dice, pero hermana, bárrala de aquí para allá y saque la basura por atrás. Es más lógico, pero nosotros no empecinamos en hacer como nosotros decimos, y no debe ser. Vamos a escuchar qué dice mi hermano. Quizás alguien que usted no lo considere tan, tiene una idea brillante, y a veces no lo queremos escuchar. Y finalmente dice, con paciencia o tolerancia. Lento para vengarse significa eso, o tomar represalia cuando alguien le ofende, o que no nos impacientemos con las debilidades de los demás. Ay, Señor, yo les dije que no nos impacientemos con las debilidades de los demás. Pero mira, yo te dije que hiciera las cosas así. Ay, sí, es que se me olvidó. Y vuelvo de nuevo, pero mira, yo que estoy, José, aprendiendo a conducir. José, no mete el guía para la derecha. Sal, mantente en el carril. Sí, mami. Y vuelve otra vez. Fui. José, otra vez. Y yo me descompenso. Pero ¿qué dice aquí? Que yo debo tener paciencia y tolerancia. Vuelve otra vez. Mira, hijo, es en el medio. Y así mismo aquí, hermano. Mire, la hora del culto es a las 7:30. No llegue a las 8:30 de pedir el culto. Y vuelve el otro miércoles, el hermano, o el jueves, otra vez a las 8:40. Hermano, pero usted va a despedir el culto. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo quiere o quería enseñarnos a nosotros. Amén. Una vida digna, entonces, según Efesios 1 y 2, en esos primeros 2 versículos, nos enseña que debemos ser humildes, que debemos ser mansos y que debemos ser tolerantes. Amén. Esos son los primeros pasos para la unidad, hermano. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo también. Ajá. Él dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Oiga, espíritu de mansedumbre. O sea, que debe ser algo que le sigue diciendo, porque considerando a ti mismo, no sé que tú también seas notable. Porque nosotros a veces las cosas queremos buscar y no queremos como al otro darle la oportunidad de escucharle, de uno ser humilde. Hasta para juzgarlo uno tiene que ser humilde. Amén. Para juzgar a una persona tiene que ser humilde. Amén. Amén. Entonces, en el segundo punto de mantener la unidad, vamos a ver un cuerpo unificado. Efesios 4, 3 al 6. Si alguien lo puede leer, por favor.
Gladys, ¿lo tiene? 4 del 3 al 6. Amén. Pues puede leerlo, hermana. Al 6. Amén. Entonces, solícitos en guardar la humildad, la unidad. O sea, ya yo les dije las principales características de un cristiano: humilde, manso, tolerante. Pero esas cosas me van a ayudar a mí a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y entonces dice, un cuerpo, somos un cuerpo. Yo soy médico, hermanos. Y yo les decía que tienen una función. Y ninguna parte del cuerpo le puede decir a otra yo. Es increíble, pero si a usted lo pica un mosquito en el pie, automáticamente ya. Su cabeza se inclina hacia allá porque le dolió ahí. Pero sus manos reaccionan y usted se toca. Y las uñas reaccionan y usted se rasca. Entonces así debemos ser nosotros. ¿Pasó algo en la iglesia? Vamos a ver qué pasó, cómo ayudamos. Debemos ser un cuerpo. Amén. Una esperanza, tenemos una esperanza. La misma esperanza que tiene Kika de vivir su vida eterna con Cristo Jesús, la tengo yo. Tenemos el mismo propósito. Estamos luchando, quizás a veces con diferentes situaciones, pero en las mismas luchas, porque somos humanos, tenemos el mismo enemigo. Entonces, la lucha que yo estoy sufriendo hoy, a lo mejor Gladys ya la sufrió y me dice, manita, a mí me pasó eso. Y a mí yo lo que hice fue hacer esto y esto y esto. O tú sabes quién me pudo ayudar en esta situación, el hermano Robert, que me acompañó en oración hasta el momento en que el Señor me dio a mí la libertad, o el Señor me dio la victoria. Somos un cuerpo. Entonces nos manda aquí, en ese cuerpo unificado, a mantener la unidad en el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu ha hecho posible esa unidad. Ha hecho posible esa unidad. A veces uno cree que no, pero cuando a nosotros se nos dice de un hermano, miren, cuando Carmen se enfermó, la iglesia vamos a hacer, y eran todos, uno detrás de otro en cadena. Se enfermó Emanuel, y vamos a decir, Emanuel es joven, tiene que ver con los jóvenes, el pastor de jóvenes. No, ahí estábamos toditos orando 24 horas. Ahora viene la hermana Lenny, y allá se le pega el COVID. Yo estaba desesperada, yo quería Juan, pero Lenny no me contesta. ¿Qué ha pasado con Lenny? Era una inquietud por saber qué está pasando, y en cada oración que yo me arrodillaba, Señor, yo no sé en qué está Lenny, pero tú estás ahí con ella. Hasta que llega y dice, ya llegué a Dominicana. Yo me lo imagino ahorita cuando llegue. Pero esa es la unidad, que nosotros sintamos el mismo dolor del que siente cuando perdemos un ser querido, el acompañamiento. Eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, ¿por qué debemos ser unidos? Nosotros tenemos un enemigo común, y ese enemigo común, Satanás, desde el principio, ¿qué ha querido hacer? Dividir. Hay una regla que usaban los romanos, por cierto, que se llama divide y conquista. Y es una nosotros usamos esa técnica en cirugía de catarata, divide y conquista. Y entonces, divide y conquista era lo que los romanos empleaban. Pero en la iglesia, divide y conquista no se aplica. Porque si usted divide en la iglesia, destruye. Y se queda solo. Entonces, eso es una regla satánica, diabólica, que la inició desde el principio. Y si vemos, ¿a quién dividió? Caín y Abel.
Adán y a Eva. Justamente conquistó a Eva, que a la vez conquistaban para que peque, pero desde que ¿qué hicieron uno al otro? Empezaron las acusaciones, fuiste tú, por tu culpa, por tu culpa. Divide y conquista ha sido la regla de Satanás. Entonces nosotros debemos ser sabios como cristianos y nuestra regla debe ser unidad todo el tiempo. Todo el tiempo, en vez de dividir, yo sumo, yo multiplico. En vez de conquistar, yo me humillo. Es lo que dice Pablo aquí. Empezando con la humildad. Entonces, la unidad se basa en todo lo que somos de parte de un solo cuerpo. El cuerpo debe mantenerse unido y nuestra cabeza es Cristo. De manera, hermano, que la unidad no es una opción, no es si yo quiero mantener la unidad, ¿verdad que no? No es una opción. La unidad es obligatoria para cada miembro del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Vamos a ver el punto 2, ministrar al cuerpo. Hermana Gladys. Unidad no significa uniformidad. No. Todos somos diferentes y hasta dones diferentes el Señor ha puesto en nosotros para que desempeñemos un lugar específico dentro de su pueblo. Y eso lo da el Señor después que venimos y formamos parte de su pueblo. Porque nacemos con aptitudes, pero lo que es el don que Dios nos entrega cuando somos miembros de la iglesia, quizás el don suyo no sea el don de la hermana, la oración, la sesión, es suyo enseñar, no somos iguales en cuanto a dones y aptitudes, pero sí somos uno en Cristo. Amén. Eso lo vamos a ver ahora bien detallado en el punto 2. Ministrar al cuerpo. El dador de los dones es el punto A y vamos a ver Efesios 4 del 7 al 10. Carmen Núñez, que está para allá lejito. Del 7 al 10, Carmen. Amén, hasta ahí. Entonces, cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos tenemos la misma gracia. Amén. Y luego que ya tenemos todo, la misma gracia igualita para todo el mundo, y ya para nosotros no hay blanco, ni negro, ni rico, ni pobre, ni mujer, ni hombre, tenemos la gracia, entonces el Espíritu Santo quiso repartir sus dones, que no son nuestros. Amén. Que no son nuestros. Yo estoy enseñando hoy, pero es porque el Espíritu Santo quiere que yo hoy enseñe. Si mañana el Espíritu Santo quiere que yo no enseñe, a lo mejor ya yo ni entiendo lo que leo. Eso es así, hermanos. A lo mejor usted es un lindo adorador y tiene una voz preciosa para el Señor. Y he visto a muchos caer, sobre todo adoradores, que cuando empiezan a decir qué linda voz tiene y todo, ya empiezan a no creer que esa voz se la dio el Señor para alabar, sino para hacer otras cosas y que depende de mí. Y el Señor le manda un callo en la garganta que no pueden cantar más nunca. ¿Por qué? Porque los dones no son nuestros. Son del Espíritu Santo y ahí tenemos que cuidarnos. Son del Espíritu Santo. ¿Y para qué me lo dio? Para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. Cuando uno tiene el don, yo estoy enseñando, pero yo me edifico cuando preparo la clase, ustedes se están edificando. Pero yo estoy segura que aquí Robert, que es un intercesor, estuvo orando por este culto y esta clase de hoy. Y a lo mejor lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de mí es porque escuchó la oración de Robert, que estuvo orando en la madrugada. Amén. Es así, hermanos. Y entonces Emma, que está allá atrás,
tenía la semana entera, Señor, no es nada más la clase de adulto 3, mira la de 1, la de 2, la de niños, la de esto y que lo otro, y ella también. Entonces, todo eso se une con un mismo pensamiento, en un mismo propósito, y el don que el Señor nos da para ministrar, para enseñar, para cantar, es para que todos seamos edificados. Amén. Entonces, lo que decía la hermana Gladys, esos dones no son nuestros, son del Señor. De manera que nosotros no podemos atribuirnos los méritos que a nosotros no nos corresponden. Y me encanta mi pastor, que él dice que él es un siervo inútil. Y él lo dice de verdad y lo siente. Yo soy un siervo inútil. Y cuando usted le dice por ahí, ¿de qué iglesia tú eres? Ay, yo soy del Calvario. De la iglesia de Feli Hernández. Sí. Ay, pero usted tiene un pastor. Y comienzan a decir tantas cosas lindas de mis pastores. Sin embargo, tú hablas con ellos, somos siervos inútiles, porque ellos entienden que simplemente son administradores de lo que Dios le puso en su mano. Amén. Entonces, Cristo, aquí dice, al venir a la tierra, que dice que descendió y ascendió, y luego ascendió, es quien tiene la autoridad sobre nosotros. Cristo es el que tiene toda autoridad. Y Él fue quien puso el ejemplo. Fíjense que dice que no le importó que era igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. O sea que lo que Él está diciendo y enseñándonos aquí, que quiere que nosotros seamos, no es que Él lo está mandando simplemente porque Él es Dios, no, es porque Él lo hizo, hermanos. La mayor humillación de un ser humano la hizo Cristo por nosotros. Él puso el ejemplo, por eso Él puede pedirnos a nosotros razones de lo que somos. Y no lo hizo como Dios, lo hizo como humano. Él sentó un precedente y Él tiene autoridad para reclamarnos. Ay, Señor, yo soy débil, yo fui hombre también. Yo fui hombre también. Pero Señor, ¿y qué es la tentación? Yo también fui tentado. Mira que tú me mandas ser humilde, yo me humillé al lugar más bajo. O sea, yo puse el ejemplo, yo tengo razones para pedirle a ustedes que hagan lo mismo. Amén. En el punto 2, los dones de Dios a la iglesia, ¿cuáles son? Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12. Berjania. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, y Él mismo, o sea, Cristo, instituyó a unos apóstoles. Aquí hay 4 dones que son de liderazgo. Amén. 4 dones de liderazgo. Pastores y maestros. Algunos lo ponen juntos porque todo pastor es un maestro de la palabra. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas. 4 dones de liderazgo dentro de la iglesia. Pero es importante que nosotros entendamos que esos dones que se les está dando y que el Señor los reparte como Él quiere y a quien Él quiere, son para que ayudemos a los demás a madurar. Un buen líder no es el que se quiere quedar de líder permanente. Un buen líder es aquel que descubre quiénes pueden sustituirlo. Y en la medida en que yo descubro quién me puede sustituir, ayudar a ese que me puede sustituir, entrenarlo para que cuando yo me vaya, la obra siga. Eso hace un líder. Porque entendemos que la obra no es nuestra, es del Señor. Amén. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, hay otros dones de liderazgo, pero cada uno de ellos debe capacitar a su equipo. ¿Cuántos pastores han salido de aquí, del Calvario? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos misioneros? Yo tuve la bendición de que a mí me bautizó el pastor, y siempre lo menciono, porque yo le digo,
yo tengo a mi pastor Feli al que amo, pero usted, yo lo veo siempre como mi papá y usted sabe que lo amo. Y él me dice, ay, hijita, tú sabes que yo te amo también, que es el pastor Julio César Castillo. Más de 20 pastores salieron de esa, como digo yo, colección de jóvenes que se entregó al Señor y que Él puso en nosotros la enseñanza, el estudio de la palabra, el salir a predicar, el salir a enseñar, formar líderes. Y entonces eso es relevante, eso es importante. Los dones de la iglesia son para ministrar a la iglesia y nosotros como líderes, el Señor nos manda a descubrir quiénes de los que están ahí sentados, que son nuevos creyentes, que no conocemos, tienen un liderazgo de parte del Señor y que debemos descubrirlo nosotros para que lo desarrollen y mañana cuando yo esté sentada ahí, tenga quien pueda ser líder de mis hijos y de mí misma. Amén. Entonces, vamos a ver la parte 3, porque debemos madurar juntos. Amén. Y Cristo quiere una iglesia madura. Vamos a leer Efesios 4, el versículo 13 solamente. 4:13. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Es un mandato. Yo les decía que la unidad no es una opción. Ay, yo me mantengo unido si yo quiero. Como yo llamé a una hermana, llamando a hermanas que no veía y que no son de esas señoras que se tienen que quedar por salud y eso. Ay, no, yo me voy a quedar en mi casa, ya yo no voy a volver más. Y le digo, ay, pero usted entonces no es parte del cuerpo de Cristo. Sí, claro. Digo, no, ay, no, hermana, yo nunca he visto una oreja caminando sola por ahí. La oreja tiene que estar pegada en la cabeza. Yo nunca he visto un dedito que anda por ahí de que caminando. Entonces, debemos cuidar hasta eso. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar unidos. Hay circunstancias en donde no podemos venir, es verdad. Y en ese caso, los que estamos, entonces vamos a tener que ir. Si el hermano no puede venir, yo tengo que ir y visitarlo y llamarlo y verlo. Por cierto, los otros días llamé a mis hermanos Manolo y Aura, que ellos se sentaban aquí. Y le digo, ay, ¿qué falta hacen ustedes en esa escuela dominical? Y me dice, ay, usted no se imagina. Su hija le pone los cultos. Y entonces me dice, pero yo soy feliz, hermana, porque me llaman mis hermanos. Mis pastores me llaman. Fulanito vino, fulanito vino. Pero tenemos anhelo de ir a estar. Pero esa es la iglesia de Cristo. Ellos no pueden venir, nosotros vamos. Pero si usted puede venir, venga. Venga, que usted no sabe para qué el Señor lo va a usar ese día. Yo estoy aquí en el Calvario. Yo me congregaba en la iglesia Príncipe de Paz. Y yo estaba buscando una iglesia donde los cultos fueran de día, porque Celia se me dormía de noche. Y llegué al Calvario y venía así como, déjame ver si esa va a ser. Y vine con José, yo estaba embarazada de José y en eso di a luz prematuro, no pude volver, 3 meses encerrada en la iglesia por prematuridad. Y el día que volví, con José en brazos, se me pinchó una goma al frente. Cuando yo me fui a subir en mi carro, que estaba estacionada en el solsazazo del mes de septiembre, un hermano del Calvario, que usted dice, ¿para qué? ¿Cómo lo usa el Señor? Mire cómo lo usó. Ay, hermana, se le pinchó una goma. Era día de Santa Cena. Y yo, ay, sí, no se preocupe, yo se la cambio. Mire, con una camisa blanca de lino, impecable, se dobló sus mangas, me cambió la goma, sudaba así. Yo dije, no, esta iglesia que yo me quedo. Para que ustedes vean, hermanos, me cambió una goma y aquí estoy yo. Por ese hermano. Entonces, hermano, debemos ser una iglesia madura. Una iglesia madura es la iglesia que estará unida en la fe y reconoce el señorío de Cristo. Cristo es el Señor de aquí. Amén. Es una iglesia unida. Una iglesia unida es cuando los miembros crecen en el conocimiento de Jesucristo. Lo que estamos haciendo aquí ahora.
conocer qué quiere Cristo para mí, quién es Cristo, qué hizo por mí y qué quiere ahora que yo haga por los demás. Y una iglesia unida debe alcanzar madurez espiritual. Amén. Y cada cristiano, por supuesto, debe ser maduro espiritualmente. ¿Cómo? Como dije al principio, si uno es humilde, ve al otro como superior, es tolerante, vamos a ir mejor. Finalmente, el punto B, beneficios de ser maduro, beneficios de la madurez. Efesios 4, 14 al 16, que ya me tocaron el timbre. Amén. Dice así, Ajá. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Hasta el De 16. quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se mente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Amén. Amén. Entonces el versículo clave lo vemos ahora en este último, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, todo lo que yo le estoy diciendo de humildad, de mansedumbre, de mantener la unidad, de reconocerse miembros del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Así es como quiere el Señor una iglesia que crezca, es para que no seamos niños fluctuantes, como yo les decía al principio, arrastrados por todo viento de doctrina. Que le dicen a usted, oh, mi hermano, mire, es obligatorio que hay que orar de rodillas. ¿Es obligatorio orar de rodillas? La Biblia no dice eso. Es obligatorio que yo ore 24/7, pero no tiene que ser de rodillas, dice en todo tiempo. ¿Y cómo yo voy a estar de rodillas todo el tiempo? Tengo que trabajar, pero en mi trabajo tengo que servir a Cristo. Amén. Entonces, debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos buscar el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí? Eso es lo más relevante. ¿Por qué? Pero eso significa, primero, que no me voy a dejar arrastrar, y segundo, que por mucho tiempo, y ha sido la gran crítica de las iglesias pentecostales, seguir una fe ciega. Una fe ciega, porque me lo dijeron, pero alguien viene y estudia un pasaje de la Biblia y lo saca del contexto y dice, pero la Biblia te dice tal cosa, y tú dices, ay, sí, y se va para allá. No, debemos estudiar la palabra de Dios, amén. Debemos ser fuertes en Cristo, buscar esa sabiduría divina. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dice Dios en esta mañana? Que los cristianos debemos tener un propósito fuera de nosotros mismos. No es lo que yo quiera, un propósito común para todos. Que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, pero que esos dones son para que bendigamos a los otros. Amén. Y para que descubramos quiénes tienen otros dones que pueden ser para edificación de la iglesia. Y que la meta de todo cristiano debe ser madurar y asumir la responsabilidad de buscar el crecimiento en la fe y crecer en relaciones con Cristo y con los demás. Amén. Así que, mis amados hermanos, esta semana ore, pídale al Señor que le muestre cuál es su ministerio, acérquese a cualquiera de los líderes. Yo soy la nueva presidente de Damas. Espero que se me acerquen y me digan, mire, yo declamo, yo oro, yo enseño. ¿Y para qué? Para que la usemos. Hermano, no se siente esperar que lo manden. Vengan a donde el pastor, a donde el líder. Mire, yo sé hacer tal cosa. Yo quiero usarlo. Así que, mis hermanos, pónganse de pie y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios.